Muy buenos días, traders. Bienvenidos otro jueves. Hoy, 27 de febrero, tenemos otra entrevista con el gran Juan Ramón Rayo. La verdad es que tenemos una semana con mucho movimiento, no solo en el mercado cripto, que lo vamos a tocar obviamente el día de hoy, con esa caída de más del 15% de todas las criptomonedas, sino también con esta negociación, ¿no?, de Donald Trump directamente con Putin, dejando un poco por fuera a la Unión Europea. Ha comentado y ha amenazado con imponer aranceles del 25%. Y bueno, lo que queremos aclarar, y nos va a ayudar Juan Ramón a esto, es ver cómo nos puede afectar directamente desde la Unión Europea. Juan Ramón, buenos días, ya ¿Qué estamos. tal? Muy buenos días. Encantado de saludarte, Juan Ramón, como siempre. Bueno, Pues un como placer. le comentaba a todos los traders, ¿no? ¿Cómo podrías interpretar esta caída generalizada, ¿no?, del más de 15% en el top 100 de las criptos? Eh, También hay que recordar que junto está la salida de capital de los ETFs de Bitcoin de Estados Unidos y cómo podría, bueno, significar esto para la economía cripto a corto plazo. Juan Ramón, ¿qué podemos esperar? Bueno, yo creo que se han juntado muchos factores, ¿no? Ujú, Un factor es más general del conjunto del mercado. Recordemos que lo cripto, incluido aquí Bitcoin, aunque no sea equiparable al resto de criptos, pero en cuanto a comportamiento de mercado, correlaciona bastante con activos de larga duración como pueda ser las tecnológicas, las empresas growth dentro del ujú, Nasdaq. Y lo que hemos visto también en las últimas jornadas es que el Nasdaq ha sufrido por la incertidumbre general dentro de la economía. Incertidumbre que viene de varios frentes, no solo de las políticas, que por supuesto también arancelarias de Trump y el ruido que ujú, todo eso va generando, pero también se han acumulado malos datos dentro de la economía estadounidense durante los últimos días y vuelve ujú, un cierto temor a si podríamos ir a una desaceleración o incluso a una recesión. La deuda pública estadounidense a 10 años pues, ha caído al 4,3%, cuando hace unas semanas, apenas unas semanas, estaba casi en el 5%. Bueno, eso te muestra que hay un sentimiento de miedo, o al menos de sí. cautela, en el mercado, y cuando hay cautela, lo cripto suele hacerlo mal, al menos desde el lado de aquellos que han entrado adoptando una posición más especulativa, más de buscar ganancias a corto plazo. Hay, de vez en cuando hay que ir haciendo limpieza de esas manos Ujú, débiles y quedan las manos fuertes que en el caso de Bitcoin, pues los mínimos cada vez son más altos si uno va mirando la historia. Eso por un lado. Y luego yo creo que se han juntado también otros eh, efectos, otros episodios que hasta cierto punto muestran la vulnerabilidad de todo lo cripto, y aquí exceptúo Bitcoin, lo cripto ujú, salvo Bitcoin, ¿no? Como sabemos, hace unas semanas sucedió el escándalo Libra en Argentina, dentro de la red sí. Solana, lo cual no solo supuso un mazazo para la propia Libra, ese proyecto que probablemente sea una estafa. No sabemos si Milei conscientemente ha participado en él. Yo creo y quiero pensar que no, pero bueno, es cuestión de investigación judicial, por supuesto. Claro. Eh, pero bueno, el proyecto en sí, por parte de sus promotores, desarrolladores, tiene toda la pinta de ser una estafa. Eso, ya digo, genera un perjuicio patrimonial a los que fueron estafados, genera un descrédito a quienes lo desarrollaron, pero también a la red Solana le golpeó de manera colateral. Y luego la red de Ethereum, pues también, de algún modo, durante los últimos días se le han visto las costuras o las fragilidades a raíz del robo de 1.500 millones de dólares de Bitly. Ujú, Eh, Básicamente, o sea, bueno, hasta ahí no es algo que quepa atribuir a Ethereum, por supuesto. No es claro. algo que quepa criticar a Ethereum. Pero el debate que se ha abierto a raíz de este robo de 1.500 millones de dólares a Bitbit es el de por qué no retrocedemos la red de Ethereum al momento previo a que se produjera este robo para Ujú, devolver esas unidades a sus legítimos dueños, esas unidades robadas. Y claro, esto es algo que, bueno, se me escapa las cuestiones más técnicas, por supuesto, pero es algo que potencialmente se podría hacer en la red de Ethereum. Es verdad que no es sencillo y, de hecho,
Los gestores de la red han dicho que no lo van a hacer porque sería complicadísimo hacerlo, pero el caso es que potencialmente se podría hacer. Con suficiente control sobre la red, tú puedes revertir las transacciones previas. Y eso es algo que con Bitcoin no se podría hacer. Claro. Y ahí hay una gran diferencia entre la reversibilidad, que depende en gran medida de los gestores de la red de Ethereum, de la irreversibilidad de las transacciones de Bitcoin, que es prácticamente imposible de lograr por todo el coste energético que ello supondría. Y aparte, si se produjera algo así, gran parte de la comunidad Bitcoin pues, haría un fork y se separaría de la red que tratará de revertir las transacciones, ¿no? Entonces, claro, que se intente hacer un rollback en Ethereum o que se hable de hacer un rollback en Ethereum, de algún modo pone de manifiesto pues algo que venimos diciendo muchos desde hace bastante tiempo, que Ethereum y el resto de criptos en realidad no son activos reales, son más bien activos financieros, son pasivos financieros, activo para quien lo tiene, claro, pasivos financieros de los gestores de la red. Y entonces tienes que tener mucha confianza en los gestores de la red de que no van a diluir su valor, de que no te van a paralizar las operaciones, de que no van a revertir tus operaciones. Y claro, eso va acercando cada vez más este tipo de redes cripto distintas de Bitcoin a lo que podría ser un banco tradicional, un sistema financiero tradicional. Y bueno, puede tener su ventaja o sus atractivos, pero desde luego como alternativa radical a la banca, pues se demuestra que no son. Claro, es que lo que comenta incluso uno de nuestros oyentes es que remarcaría la centralización, que es precisamente la Sí, a base eso de me lo que... refiero. Cuando digo que es un activo financiero o un pasivo, vamos, es que el control y la propia red depende de quien, de quien tiene la capacidad de revertirla, ¿no? En este caso, pues los gestores de Ethereum. Con lo cual, esa red que está en última instancia centralizada en las personas que la controlan, podemos decir que el valor de Ethereum es un pasivo de los controladores, porque son ellos los que deciden si multiplican la cantidad, si revierten las transacciones, si las reordenan, y por tanto tienes que confiar en ellos, tienes que confiar en su buen hacer de cara al futuro para confiar en Ethereum, como en un banco, ¿no? Que, insisto, esto no es algo que sea per se negativo, pero desde luego si alguien invierte en Ethereum o en cualquier otra red cripto esperando encontrar algo muy distinto a los bancos, algo que sea incontrolable centralizadamente, pues este tipo de episodios nos recuerdan que no, que si no lo hacen es porque no quieren. Como la Fed no provoca una hiperinflación porque no quiere, pero potencialmente podría provocarla, ¿no? Mientras que Bitcoin es distinto. En Bitcoin nadie puede manosear la red. Precisamente eso es lo que estoy mostrando, ¿no? Aproveché ya que estabas comentando esto para mostrar un poco el gráfico, ¿no? De la diferencia entre Ethereum y Bitcoin. Como podemos ver, Ethereum realmente es que no llegó, debería estar en 5.000 si siguiese, o más de 5.000, ¿no? Si hubiese seguido el movimiento también de Bitcoin. Ahora lo tenemos en un punto en 2.359. Podemos ver en el gráfico diario dónde está, pero si le echamos un vistazo a Bitcoin, pues es que a día de hoy la recuperación es distinta, como podemos observar. Hubo una fuerte caída, pero tenemos una cierta recuperación en el gráfico. Aprovecho también para comentarles a nuestros clientes, estoy mostrando este gráfico de las opciones barreras, donde, por ejemplo, podemos operar en Bitcoin, comprando un Bitcoin con solo 300, ¿se escucha? Vale, con solo 300 euros, y ese sería mi máximo riesgo, ¿no? Colocando mi stop loss y mi límite, tanto en largo y en corto. Entonces, en momentos de alta volatilidad con riesgo limitado, simplemente tener en cuenta que podemos utilizar esta plataforma para operar con nosotros y es totalmente gratuita, con un bono incluso de bienvenida de 100 euros para poder probar. En este caso, entonces, según lo que estoy entendiendo, Juan Ramón, lo que está sucediendo con Ethereum puede que no suceda entonces nunca con Bitcoin, o también estaría a merced No, con de... Bitcoin no puede suceder. No puede No suceder puede porque suceder directamente, vale. el coste de hacerlo suceder, al menos hoy por hoy, por supuesto, si la tecnología futura cambia,
no me voy a pronunciar, ¿no? Pero el coste de intentar que suceda es mayor que cualquier beneficio que se pudiera llegar a obtener con él, porque además, como digo, si alguien pretendiera hacer eso, simplemente habría una división dentro Claro. de la red. Habría pues Bitcoin revertido y Bitcoin no revertido. Y todos aquellos que salieran perjudicados con esa reversión no reconocerían las Bitcoins del Bitcoin revertido. Por tanto, lo que uno pueda ganar con un coste computacional energético gigantesco invertido en tratar de revertir la cadena de bloques, se esfumaría porque simplemente se crearía otra. Claro, perfecto. Aprovecho también, como habías comentado también el gráfico del Nasdaq, que es lo que estamos viendo, ¿no? Es un movimiento lateral prácticamente desde noviembre del 2024, desde luego de las elecciones, es lo que estamos Eso es. verificando. En este caso, con Donald Trump poniendo un alto fuego en Ucrania, que podría involucrar a Europa enviando tropas de paz, asumiendo mayores costes a Europa, ¿cómo anticipas que esto afectará a los índices europeos, como el Eurostock, considerando la presión económica, ¿no? Adicional para la Unión Europea en este caso? Hombre, desde luego que se impongan aranceles a las empresas europeas no es ni positivo para Europa ni para Estados Unidos. Claro, Otra cosa es que veremos hasta qué punto a corto plazo esto afecta. Lo digo porque si nos vamos a 2019, con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ahí los mercados sí reaccionaban con, con fuertes caídas cada vez que Trump o aprobaba aranceles o amenazaba con aprobarlos. claro, Pero desde entonces, yo creo que los mercados han ido viendo que Trump es un poco, no lo voy a decir en el mal sentido de la palabra, pero para que se entienda, un poco boca chancla, en el sentido de que como negociador que es, lanza muchos faroles y por tanto los faroles que lanza no son todos anuncios firmes y definitivos, con lo cual, bueno, pues para lo que debería haber sucedido en los mercados, si de verdad nos creyéramos que va a haber un arancel del 25% contra todos los bienes importados desde Europa, también contra todos los importados desde Canadá, también contra todos los importados desde México, el mercado no se ha desplomado ante lo que supondría el shock que supondría ese tipo de barreras comerciales. ¿Por qué? Pues porque no tienen muy claro que esto vaya a suceder. Ayer mismo el propio Donald Trump por la mañana decía que los aranceles a México y Canadá, después de este mes de gracia que les dio, sí van a entrar en vigor pues el 1 de abril, perdón, el 1 de marzo, y ahora nos dice que no, que les da otro mes de gracia, es decir, que entrarán el 1 de abril. Por tanto, parece que la cosa ya, se va sí, retrasando, no se sabe muy bien esperando a qué, porque además la retórica de Trump es que los aranceles son beneficiosos. Bueno, pues si fueran beneficiosos los establecería ya, claro, no esperaría a coger los frutos a meses posteriores. Entonces, no sabemos hasta qué punto dentro de la administración Trump son conscientes de que los aranceles no son positivos. Hay gente que desde luego cree que sí. Peter Navarro, por ejemplo, que es uno de sus principales asesores comerciales, toda la vida se ha caracterizado por defender el proteccionismo. Pero, no sé, el secretario de Estado de Economía, Scott Bessent, desde mi punto de vista, creo que tiene muy claro que los aranceles son letales o son muy perjudiciales. Entonces, supongo que lo están intentando mover unos tirando de un lado, otros tirando del otro, y Trump utilizando en todo caso estas amenazas como estrategia negociadora. Veremos qué quiere negociar con la Unión Europea, seguro que quiere negociar algo. claro, Si lo que quiere negociar es que la Unión Europea baje sus aranceles contra Estados Unidos, me parecería algo muy razonable, porque no perdamos de vista que las amenazas de Trump son un disparate. De hecho, cuando anunció los aranceles contra Canadá y México, dediqué un vídeo en el canal criticando duramente esta decisión. Pero en la Unión Europea hay mucha hipocresía también sobre esto. Lo digo porque los aranceles medios, tanto en agregado como desagregadamente por partidas, los aranceles medios que cobra la Unión Europea a Estados Unidos son mayores que los que hoy está cobrando Estados Unidos a la Unión Europea. Entonces, si a la Unión Europea le molestan tanto los aranceles y considera que son tan malos para que florezca el comercio internacional y la prosperidad dentro de cada país, ¿por qué hoy por hoy castiga a Estados Unidos con aranceles más altos que los que nos impone Estados Unidos? claro, Si tú crees en el libre comercio, si tú rechazas el proteccionismo,
baja tus aranceles. Entonces, quizá Trump, no lo sé, este sería desde mi punto de vista el mejor escenario, que no digo que es el más probable, pero desde luego es el que me gustaría. Quizá Trump con estas amenazas lo que busque sea negociar una rebaja arancelaria bilateral entre la Unión Europea y Estados Unidos para que los bienes estadounidenses puedan entrar en Europa a menor coste. Ojalá sea eso. Sí, porque realmente pensándolo un poco en frío, ¿qué opciones reales, no, tiene la Unión Europea para liderar militar y financieramente la protección de Ucrania en los próximos meses? ¿Eso es algo que realmente se puede hacer desde la Unión Europea? ¿O No, dependemos de Estados Unidos para ello? hoy por hoy no. Aunque bueno, este es un campo más geopolítico que se me escapa, pero si miramos el gasto en defensa de los países europeos, claramente hay una diferencia abismal con respecto a Estados Unidos. Europa durante muchas décadas ha vivido subcontratando su seguridad a la potencia estadounidense. Y hasta cierto punto Trump ahora lo que está diciendo es basta, yo no os voy a seguir regalando mi paraguas defensivo, tenéis que pagar, tenéis que contribuir a él. La Unión Europea, bueno, tiene distintas formas de contribuir a él, ¿no? O de pagar por él. Una sería que la Unión Europea empiece a invertir por su cuenta en defensa y, por tanto, bueno, si Estados Unidos invierte y la Unión Europea invierte, pues puede tener sentido esa alianza entre iguales. Otra sería que la Unión Europea siguiera sin invertir, pero le pagará algo a Estados Unidos, directa o indirectamente. Ahí, en lo de indirectamente, entrarían pues los llamados acuerdos de Mar-a-Lago, de los que se viene hablando durante la última semana, que sería, bueno, pues coordinar desde la Unión Europea una depreciación del dólar frente al euro, es decir, una apreciación del euro frente al dólar para ganar competitividad, perdón, para que Estados Unidos gane competitividad frente a la Unión Europea y, a su vez, articular esto alrededor de la compra de deuda pública perpetua de Estados Unidos para rebajar el coste de financiación de la deuda pública estadounidense a costa del contribuyente europeo. Bueno, sería como una especie de transferencia comercial y financiera de rentas desde Europa a Estados Unidos que Trump entendería que sirve para costear pues, parte de los gastos en defensa de Estados Unidos. Precisamente esta semana Ucrania aceptó ceder parte, ¿no? El 50% de tierras raras, de los beneficios en tierras raras a Estados Unidos. Esto es un poco para poder estar a la altura, ¿no? De China en cuanto a tierras raras, porque tengo entendido que China es el que tiene la mayor posesión de Sí. tierras raras a nivel mundial. Bueno, a ver, Estados Unidos con Trump claramente está adoptando una pose imperialista. Es verdad que de momento sin agresiones militares, lo cual por ese lado siempre es de agradecer, pero que tiene una visión imperialista de ir, o al menos colonialista, de Sí. ir acaparando zonas económicas con recursos valiosos, y yo creo que es bastante obvio. Trump insiste en que quiere quedarse con Groenlandia, de nuevo por sus recursos. También quiere anexionarse Canadá. Esto puede parecer un chiste, pero Trump sigue insistiendo en ello y sigue hablando del estado número 51 de la Unión. De nuevo, porque Canadá tiene muchos recursos naturales, también Estados Unidos, pero necesitan o pueden necesitar más. Y bueno, el caso de Ucrania pues es otro episodio en esta expansión, de alguna manera, del área de influencia comercial, productiva y financiera de los Estados Unidos. Claro, a ver, yo entiendo que el trato, que no se ha formulado explícitamente, pero que el trato que de alguna manera tiene Trump en la cabeza es: Ucrania está dentro del área de influencia de Estados Unidos o está dentro del área de influencia de Rusia. Si ustedes quieren estar dentro del área de influencia de Estados Unidos, dennos algo a cambio. Si no, que se queden ustedes con los rusos, que nos podrá parecer inmoral, etcétera, pero desde la perspectiva de Trump es realpolitik. Si quieren que yo les proteja, páguenme. ¿Y cómo me van a pagar? Pues con recursos. Y si no quieren que les proteja, pues defiéndanse ustedes frente a Rusia o intégrense en el área de influencia rusa. Y creo que esta misma lógica es la que se le va a trasladar, como decía antes, a la Unión Europea. ¿Ustedes quieren estar dentro del paraguas comercial, militar, financiero de los Estados Unidos? En el área dólar o en el área de Estados Unidos, pues páguennos parte de la defensa, o ustedes inviertan también en defensa de manera considerable y no pongan barreras a mis bienes. Que no,
pues los voy a expulsar del área dólar, dejándoles sin protección militar y con un arancel del 25% que va a romper relaciones comerciales entre nosotros. Yo creo que esto es lo que tiene Trump, o al menos parte de los asesores de Trump en la cabeza, de tratar de delimitar, no de manera así muy difusa como hasta ahora, sino con claridad, cuál es el área de influencia geopolítica y económica de los Estados Unidos, cuál no lo es. Los que estén dentro, que lo estén con todas las consecuencias, y los que estén fuera, que lo estén también con todas las consecuencias. Perfecto. Podríamos hablar ahora también de las elecciones de Alemania, ¿no? Que fueron el domingo. Se dice ya que se va a ver una coalición, como venía acostumbrando, entre lo que llamamos en Alemania, ¿no? Porque tienen otro nombre del PP, PSOE alemán. Sí. Eso al final será más de lo mismo. Podemos ver, echarle un vistazo rápido al DAX, a ver cómo se ha comportado. ¿Qué opinas sobre estas elecciones? Y bueno, y que ha cambiado totalmente el discurso, ¿no? La persona que ha ganado. Claro, a ver, no olvidemos que tanto la CDU como el SPD han gobernado Alemania durante, bueno, desde la desnazificación del país, y son, por tanto, los corresponsables de lo bueno y de lo malo que tenga Alemania desde entonces. En los últimos años se han acumulado muchas cosas malas en Alemania. Solo hace falta ver la situación de estancamiento en la que se halla el país. Desde 2007, crecimiento económico nulo, totalmente plano, y el Bundesbank prevé también varios años más de estancamiento. Entonces, bueno, aquí hay un cierto turnismo, una cierta alternancia. De hecho, durante muchos años han gobernado juntos. No es que cada uno aplique un programa distinto, sino que es el mismo programa con distintas tonalidades. Claro. Y claro, ahora pues se plantea el mismo escenario. Se plantea el escenario de una gran coalición, en este caso liderada por la CDU, el PP alemán, en lugar de por el SPD. Parecía que, o nos decían, o así se nos quiso vender, que ahora había un líder al frente de la CDU que tenía como un aire más reformista o más disruptivo frente a lo que había habido recientemente. Era un candidato anti-Merkel y, por tanto, que quería cambiar muchas de las cosas malas que hizo Merkel. Pero bueno, lo que hemos visto nada más proclamarse vencedor es que ha empezado a decir disparates, a traicionarse a sí mismo e incluso a disparar a, no sé, a Javier Milei, por ejemplo, que, oye, se le puede criticar por muchas cosas, pero decir que se está cargando la economía argentina y que está arruinando a los argentinos cuando es todo lo contrario, pues pone de manifiesto una desorientación ideológica muy profunda por parte de Merz, ¿no? Entonces, yo no creo que vaya a haber grandes cambios, salvo que haya una reconfiguración geopolítica, que Merz pues, era un candidato atlantista y ahora casi promete abandonar la OTAN, que ahí sí que podría haber una reconfiguración de la arquitectura institucional global importante, pero en términos económicos no creo que vaya a haber grandes cambios, básicamente porque el programa entre la CDU y el SPD es muy parecido y en los puntos que tienen distintos, cada uno de ellos quiere vetar al otro, con lo cual es lo normal, lo esperable es que se caiga en una situación de parálisis reformista y de continuismo con respecto a lo que hay hoy, y lo que hay hoy desde luego no es muy beneficioso para Alemania. Totalmente, es que bueno, tienen ya un buen tiempo en recesión. Nos preguntan también, bueno, entre los que estamos en los comentarios, por España, ¿no? España, al final, tenemos el PIB español está creciendo en un 3,5% en 2024, ¿no? Superando a Francia y Alemania según los últimos datos. ¿Cómo crees que, bueno, se puede equilibrar el impulso de la construcción de la industria realmente en España, ¿no? Con la necesidad de reducir ese déficit público? Bueno, a ver, el déficit público se está reduciendo porque la economía, especialmente en términos nominales, también en términos reales, pero si en términos reales está creciendo un 3, pues en términos nominales estará creciendo alrededor de un 5. Es decir, crecimiento real más el aumento de los precios. Entonces, claro, eso te incrementa los ingresos nominales de una manera considerable. Además, en el IRPF, pues la progresividad en frío hace que todavía aumenten sobreproporcionalmente los ingresos, y por eso España va a cerrar probablemente este año con superávit primario, es decir, superávit antes de contabilizar el gasto en intereses. Ahora, eso desde luego sanea la situación financiera del Tesoro español, eso desde luego,
pero no significa que la situación económica de los españoles esté mejorando de una manera muy, muy apreciable, porque como ya hemos explicado otras veces, el tamaño de la economía sí se expande, pero la renta per cápita, los ingresos por familia están aumentando a un ritmo mucho más lento. La economía española se expande en tamaño porque están entrando más trabajadores extranjeros y claro, si hay más gente produciendo dentro del país, pues en agregado se produce más. Pero eso no significa que cada uno de nosotros produzca más en términos promedio o no promedio, ¿no? Porque además, si uno de alguna manera deja de contar para ver cómo ha evolucionado la situación de los españoles, ¿no? Al margen de Sí. los que hayan entrado. Si uno excluye la evolución en términos de empleo y en términos salariales de los trabajos extranjeros que se han creado en España durante los últimos años, vemos que la situación de los españoles nativos está plana desde 2019 o casi plana. Entonces, bueno, hay un punto bastante negro en la estructura de crecimiento de España, que es la inversión que no despega, y eso es una hipoteca de futuro, porque sin inversión, Claro. sin acumulación de capital productivo no va a haber aumento de la productividad y sin aumento sostenido de la productividad no va a haber mejoría en los estándares de vida. Totalmente. Juan Ramón, ya se nos ha ido un poco el tiempo, pasamos ya de los 25 minutos. Muchísimas gracias por el programa de hoy. Creo que tocamos todos los pilares importantes económicos y bueno, no sé si quieres agregar algo adicional antes de terminar. No, bueno, pues que desde luego la situación está interesante desde un punto de vista político y económico. No sé si Sí, para bien o para mal, en algunas cosas para bien y otras para mal o muy mal. pues muchísimas gracias, Juan Ramón. Hasta el próximo programa. Que tengas un buen día. Un Nos saludo. vemos, hasta la próxima. Hasta luego.